Vamos a comenzar el teórico de farmacología de la transmisión simpática, que es complementario al video introductorio que ya han podido ver. Hay que recordar las diferencias de las funciones del sistema nervioso parasimpático y simpático del sistema nervioso autónomo. Tengan presente que el parasimpático está presente en todo momento y es el responsable de la vida de los individuos y tiene acción fundamentalmente en todas las acciones que se dan en reposo, también para favorecer la digestión. No así el simpático, que se activa solo en situaciones donde el organismo tiene que prepararse para la huida, por ejemplo, ante un peligro inminente. Esto es importante tenerlo presente porque a veces uno, para memorizar o para poder entender cuál sería la respuesta si se estimula el sistema parasimpático o el simpático, lo puede asociar con estas dos funciones, teniendo presente, digamos, cuáles son las funciones fisiológicas de ambos sistemas. Uno puede deducir cuáles van a ser el resultado de los agonistas o antagonistas de ambos sistemas. Anatómicamente hay diferencias en el sistema parasimpático y el simpático. Como ya hemos visto, el parasimpático, las neuronas tienen un origen cervical y sacro. A diferencia del simpático, las neuronas tienen un origen fundamentalmente dorsal y lumbar. Como pueden ver en la diapositiva, hay órganos que están inervados por ambos sistemas. En muchas situaciones, la respuesta de la estimulación del parasimpático se contrapone a la del simpático. En cambio, en otros órganos, estas respuestas son complementarias. Otra diferencia de ambos sistemas es que el ganglio de relevamiento, en el caso del parasimpático, se encuentra muy cerca del órgano efector, entonces va a tener una respuesta más localizada, a diferencia del simpático, que este ganglio de relevo se encuentra muy cerca de la médula, entonces la respuesta que se va a tener en los distintos órganos va a ser más difusa. Vamos a ver un poquito en detalle la síntesis de catecolaminas. Las catecolaminas son las sustancias que se van a liberar cuando se estimule este sistema simpático. ¿Por qué se llaman catecolaminas? Bueno, porque todas poseen un grupo aromático común, que es el 3,4-dihidroxifenilo, también llamado catecol, y una cadena lateral etilamino. Como ven, este proceso de síntesis comienza con la L-tirosina, que por medio de la tirosina hidroxilasa se va a transformar en L-dopa. ¿De dónde viene esta L-tirosina que comienza la síntesis? Bueno, puede provenir de la dieta o bien de la fenilalanina. La importancia del primer paso de este que actúa la tirosina hidroxilasa es que es el paso limitante de toda la síntesis de catecolaminas. ¿Por qué? Porque la transformación de L-tirosina en L-dopa tarda entre 100 y 1000 veces más que el resto de las transformaciones de síntesis. Esta enzima requiere oxígeno y hierro y tiene un cofactor necesario para que se produzca la síntesis, que es la tetrahidrobiopterina. Esto tienen que conocerlo. Una vez que se transforma en L-dopa, esto va a continuar con una enzima, se va a transformar, que es la L-aminoácido aromático decarboxilasa, también conocida como dopa decarboxilasa, y es una enzima que es muy poco específica. ¿Por qué? Porque hay otras neuronas o hay otras acciones donde también actúa la misma enzima. Por ejemplo, en la histidina para transformarse en histamina a nivel periférico, o el 5-hidroxitriptofano para transformarse en serotonina en otras neuronas que son las conocidas como neuronas serotoninérgicas. Esto lo vamos a ver cuando veamos los teóricos de alergia, en el caso de la histamina, o el caso de los antidepresivos, el caso de la serotonina. Por esta localización, sobre todo en la producción de histamina, vemos que esta enzima no solo es central, no solo en las neuronas, sino también la podemos encontrar en hígado, en mucosa gastrointestinal, en el endotelio vascular. O sea que es una enzima que es muy importante cuando veamos también otros sistemas donde se utilizan fármacos para inhibir esta enzima, que como también tiene localización periférica, a veces hay que hacer alguna
variante para dirigir si uno quiere actuar sobre esta enzima a nivel central o a nivel periférico. Una vez que actúa la dopa de carboxilasa sobre la L-dopa, obtenemos la dopamina. Esta catecolamina tiene acción en sí misma y hay neuronas del sistema simpático que después vamos a ver que no poseen la dopamina beta hidroxilasa, entonces la síntesis va a terminar en este paso que es de la dopamina. En aquellas neuronas que tengan presencia de dopamina beta hidroxilasa vamos a obtener la síntesis de noradrenalina, que es el neurotransmisor más ubicuo del sistema simpático. Hay una excepción que está en las glándulas suprarrenales, que como ya les habíamos comentado, es una excepción en el sistema simpático, porque la glándula suprarrenal es como si fuera un ganglio modificado que tiene una enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa, y por ella se puede producir lo que es conocido como adrenalina. ¿Qué característica tiene la adrenalina? Que se produce en la glándula suprarrenal, pero es liberada al torrente sanguíneo y va a tener efectos sobre todo el organismo. Entonces, de esta manera, la adrenalina, podemos decir que es una hormona, porque es la definición de hormona, que se sintetiza en un órgano para actuar a distancia, a diferencia de las otras catecolaminas, que son neurotransmisores y van a actuar solamente en el sistema, digamos, donde se sintetizan, o sea, en el nivel de la sinapsis neuronal. La adrenalina no, la adrenalina se va a liberar y va a tener sus efectos en todo el organismo donde haya receptores donde pueda actuar la adrenalina. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta que se estuvo viendo, todavía no se conoce la relevancia fisiológica o si podemos tener alguna acción farmacológica para modificar esto, pero se vio que en las vesículas donde se encuentran las catecolaminas, donde se encuentra la noradrenalina, también hay otras sustancias que por eso se habla de cotransmisión, o sea, cuando se libera el contenido de estas vesículas, no solo se va a liberar el neurotransmisor, sino que también se libera conjuntamente, por ejemplo, sustancias como el neuropéptido I, el ATP, o sea, hay distintas sustancias para las cuales algunas ya se conoce la función que tiene el organismo, todavía no se han encontrado fármacos que puedan modificar o que pueda tener alguna implicancia este conocimiento. En esta diapositiva también me pareció importante para que ustedes vean la localización a nivel celular de donde se encuentran las enzimas de síntesis de las catecolaminas. Fíjense que la tirosina hidroxilasa, como la aminoácido aromático de carboxilasa, son citoplasmáticas, a diferencia de la dopamina beta hidroxilasa que se encuentra adentro de las vesículas. ¿Por qué es importante este detalle? Porque en el caso de que una neurona sea tratada, por ejemplo, con reserpina, que es una sustancia que inhibe el ingreso de la dopamina dentro de la vesícula, no va a poder sufrir el metabolismo y obtenerse noradrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Los animales reserpinizados, que se llaman, no van a tener producción de noradrenalina, entonces se van a depletar de este neurotransmisor. ¿Por qué? Porque la dopamina circulante va a terminar siendo metabolizada y degradada por las enzimas circulantes. Eso es algo importante. Entonces, que la dopamina beta hidroxilasa ven que se encuentra dentro de la vesícula, entonces dentro de la vesícula donde se produce el paso de síntesis de dopamina a noradrenalina. Muy bien, algo a tener en cuenta es el efecto que tenemos cuando se estimula el sistema simpático con respecto al sistema parasimpático, que yo les comentaba que en algunos órganos es complementario y en otros casos es contrapuesto. Por ejemplo, a nivel del corazón, fíjense que la acción está fundamentalmente dada por los receptores beta 1. Algo importante a tener en cuenta es que en las tablas, muchas veces de los libros, van a encontrar inconsistencias porque algunos autores ponen solamente los receptores predominantes y otros ponen la totalidad de los receptores donde se produce el efecto. La realidad es que a nivel cardíaco es cierto que el mayor efecto está dado por el receptor beta, los receptores beta 1,
pero también hay un bajo porcentaje de receptores beta 2. Entonces, en los libros donde encuentren beta 1 y beta 2 también están bien, pero el predominante es el beta 1. Fíjense cómo a nivel del estímulo de los adrenoreceptores, sobre todo beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción, a contraposición de que cuando se estimula el sistema parasimpático a través de los receptores muscarínicos, disminuye la frecuencia y la fuerza de contracción, produciéndose una bradicardia. En los vasos vamos a ver que algo particular es que dependiendo de si se estimulan los receptores alfa o beta, que los dos son del sistema simpático, vamos a tener efectos contrapuestos. Cuando tenemos la estimulación de los receptores alfa, vamos a ver predominantemente una constricción. En cambio, cuando se estimulan los receptores beta, vamos a ver una dilatación. Y como ven, en estos casos no hay inervación del parasimpático. Entonces, el balance o el equilibrio va a estar dado por el mismo sistema simpático, que a diferencia, digamos, dependiendo qué receptores se estimulen, vamos a tener un efecto u otro. Seguimos viendo, por ejemplo, a nivel de los músculos, el músculo liso de los bronquios, tenemos los receptores beta 2 que no están inervados pero están presentes y producen una broncodilatación. En cambio, cuando tenemos una estimulación del sistema parasimpático a través de los receptores muscarínicos, tenemos una broncoconstricción. Este también es un ejemplo de efectos contrapuestos del sistema simpático con respecto al parasimpático. Con respecto a las glándulas es mucho más complejo porque tenemos presencia de los distintos receptores adrenérgicos que, dependiendo cuál sea el estímulo y cuál sea el que prevalezca, va a ser un efecto u otro. Algo particular, por ejemplo, cuando yo les decía que hay algunos sistemas que son complementarios, la acción del simpático y el parasimpático, por ejemplo, las glándulas salivales, tanto el simpático como el parasimpático, los dos promueven la secreción salival. O sea que ven que en este caso no es contrapuesta la función. En el riñón, el efecto más importante del simpático es el estímulo de los receptores beta 1 para favorecer la secreción de renina. Esto lo vamos a ver cuando veamos hipertensión, la importancia que tiene este sistema. Con respecto a lo metabólico, en el hígado y en la función del páncreas, las funciones del simpático fundamentalmente tienden a aumentar la glucemia para que esté disponible como energía para esta situación de huida o de que uno necesita más energía para actuar. Con respecto al tejido adiposo, se vio que hay participación de los receptores beta 3. Estos receptores beta 3 están siendo estudiados recientemente porque antes se creía solo que tenían implicancia sobre todo en el tejido adiposo, y ahora también se vio que tienen una función importante a nivel de la vejiga. Después vamos a ver un ejemplo de medicamentos que se están utilizando en base a este descubrimiento. Con respecto a los receptores adrenérgicos, algo importante es que se vio que los receptores alfa los podemos dividir en alfa 1 y en alfa 2, y tienen cuando se estimulan un mecanismo, un segundo mensajero distinto. Los alfa 1 actúan a través de la activación de la fosfolipasa C, en cambio los alfa 2 actúan inhibiendo la denilato ciclasa. Con esto provocan una disminución del AMP cíclico. Hay una disminución del estímulo de los canales de calcio y se vio que aumenta la estimulación de los canales de potasio. En cambio, con los receptores alfa 1 se ve un aumento del inositol trifosfato y el diacilglicerol y un aumento de la entrada de calcio. Si analizamos los resultados, ven que cuando hay un estímulo de los receptores beta, ya sea beta 1, beta 2 o beta 3, se produce un aumento del AMP cíclico. ¿Por qué? Porque también actúan a través de la denilato ciclasa, igual que los alfa 2, pero con un efecto contrapuesto. Por eso vieron que los efectos que
teníamos de dilatación o de contracción cuando actúan tanto el alfa como el beta sobre el mismo órgano, es justamente porque los dos actúan sobre la adenilato ciclasa. Los beta estimulando la producción de AMP cíclico y los alfa 2 disminuyendo esta producción. ¿Dónde se encuentran también estos receptores alfa 2? Bueno, tienen una localización central con algunas reacciones importantes y fundamentalmente los podemos encontrar a nivel presináptico. ¿Qué quiere decir? Que alfa 2 tiene una función reguladora del sistema simpático, no solamente a nivel de la postsinapsis para producir el efecto, sino también para regular el sistema, porque en general la estimulación de los receptores alfa 2 presinápticos producen una inhibición de la liberación de los neurotransmisores, es un mecanismo de control. Algo que también está muy estudiado y muy utilizado para la selección y síntesis de fármacos que actúan a nivel simpático es el conocimiento de que los receptores tienen distintas afinidades por las sustancias endógenas, como es la noradrenalina o la adrenalina, o sustancias sintéticas, como podría ser la isoprenalina o isoprotenerol, es un sinónimo, que es en este caso un agonista beta. Acá, bueno, van a ver, después vamos a ver algunos ejemplos donde van a poder apreciar, digamos, cómo la adrenalina, por ejemplo, tiene mayor efecto sobre los receptores beta 2, receptores beta, y la noradrenalina tiene más afinidad por los receptores alfa 1. Entonces van viendo acá cómo van, por ejemplo, en los receptores alfa 1 ven que la noradrenalina tiene mayor potencia, es decir, más afinidad que la adrenalina, y acá está como bastante alejado. ¿Por qué? Porque esto, al ser un agonista beta, se supone que no tendría que tener función sobre los receptores alfa, pero como yo les decía, hay una cuestión de dosis. A medida que aumentan las dosis de los agonistas, pierden la especificidad y también puede verse efecto en los receptores para los cuales no son específicos. Bueno, en esta tabla vemos ejemplos, que después los vamos a ver, que hay agonistas y antagonistas que son específicos o selectivos para los distintos receptores. Esto es importante conocer esta especificidad para entender los efectos que tienen cuando los damos en la clínica como tratamiento. Bueno, cuando vimos la síntesis de catecolaminas, yo les comenté que hay neuronas que no tienen dopamina beta-hidroxilasa. Entonces, en esas neuronas, la síntesis va a terminar en dopamina. Y la dopamina también pertenece al sistema, digamos, de ganglios simpáticos y también tienen efecto a nivel periférico como neurotransmisor. Después vamos a ver, cuando veamos sistema nervioso central, que la dopamina es una catecolamina muy importante a nivel del sistema nervioso central, pero también hay efectos importantes a nivel periférico porque hay neuronas que, al no continuar la síntesis a noradrenalina, sintetizan solo dopamina. ¿Sobre qué receptores actúa específicamente la dopamina? Bueno, los receptores dopaminérgicos los podemos dividir en los D1 y D2. Los D1 prácticamente no tienen diferencia con los D5, de hecho a veces es bastante difícil poder discriminarlos. Y los D2 pertenecen al D3 y el D4, que también son muy similares. Fíjense que ambos receptores actúan acoplados a una proteína G que va a estimular o inhibir a la adenilato ciclasa. Los D1 van a estimular a la adenilato ciclasa con el aumento de la producción de AMP cíclico, a diferencia de los D2 que van a inhibir la adenilato ciclasa, entonces va a disminuir la producción de AMP cíclico. ¿Dónde se encuentran a nivel periférico estos receptores dopaminérgicos? Bueno, fíjense que se encuentran en los vasos sanguíneos, en la glándula suprarrenal y en el riñón. A nivel clínico y de uso de fármacos, lo que más se los utiliza justamente porque a nivel de riñón, fíjense que a través del receptor D1 aumenta la tasa de filtración y
Fíjense que en el túbulo proximal, o sea, lo que es en las distintas partes de la nefrona, inhiben la reabsorción de sodio. O sea que esto va a ser un efecto bastante utilizado, sobre todo en algunas situaciones de shock cardiovascular donde se necesita aumentar la diuresis. Este es un ejemplo, una diapositiva que engloba todos los puntos donde uno podría actuar para tener una modificación o una respuesta del sistema catecolamínérgico. Entonces, como con cualquier sistema, cuando uno piensa en qué fármacos se podrían utilizar o dónde podríamos obtener una respuesta, uno siempre tiene que pensar o a nivel de la síntesis del neurotransmisor, a nivel de las enzimas que producen su metabolismo, a nivel de los transportadores de recaptación o sobre los receptores. ¿Cuáles van a ser más específicos? Bueno, siempre que tengamos drogas o fármacos que actúen en los receptores, donde tienen su acción, cuanto más específicas sean estas drogas, más específica va a ser la respuesta. A diferencia de si actuamos en las primeras etapas, por ejemplo, en el primer paso de la síntesis, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, hay sustancias que son metabolizadas, por ejemplo, la alfa-metiltirosina sería como un falso sustrato, un sustrato distinto que inhibe la síntesis de noradrenalina y vamos a tener un efecto, digamos, teniendo menos cantidad de neurotransmisor. En este caso, como estamos al principio de la síntesis, fíjense que se va a inhibir toda la cadena de síntesis, no solo la de la noradrenalina, también la de la dopamina y en el caso que estuviéramos en la glándula suprarrenal de adrenalina. Entonces, como es una acción tan inespecífica, seguramente va a presentar mayores efectos adversos que si actuamos directamente sobre los receptores. Esto anteriormente, uno de los fármacos o drogas que se usaba para el tratamiento de la hipertensión arterial era la reserpina. ¿Cómo actúa la reserpina? Yo ya les comenté en una diapositiva anterior que lo que hace es inhibir la entrada de la noradrenalina en la vesícula. Entonces va a depletar, justamente vamos a no obtener neurotransmisor para que pueda ser liberado. Pero bueno, a lo mismo que la inhibición de la síntesis, la depresión de las vesículas de la noradrenalina sí producían un descenso de la presión arterial, pero al ser un mecanismo tan inespecífico también producían muchos efectos adversos porque actuaban a nivel de todas las neuronas que producían noradrenalina. Otros fármacos que se están utilizando, pero en algunas patologías tampoco tienen un uso muy masivo, podemos decir, son los inhibidores de las enzimas. Por ejemplo, en algunas patologías como la depresión, por ejemplo, se utilizan algunos fármacos que inhiben, digamos, estas enzimas como para aumentar la cantidad de neurotransmisor, tener más disponibilidad del neurotransmisor. Otros fármacos, ustedes se acuerdan que en el sistema simpático, para regular y cortar, digamos, la señal, porque ustedes saben que todos los sistemas de transmisión tienen que actuar sobre los receptores y después tiene que haber un mecanismo de terminación de la señalización. En el caso del sistema simpático, este principal mecanismo es el de la recaptación para su posterior reutilización por la neurona. Bueno, hay fármacos que inhiben estos transportadores de la recaptación, entonces al inhibir la recaptación hay más neurotransmisor disponible más tiempo en la brecha sináptica que pueden seguir actuando sobre los receptores. Estos en algunos casos se utilizan, por ejemplo, en el tratamiento de la depresión, hay inhibidores de la recaptación de otro neurotransmisor, se utiliza un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina, es la cocaína, que justamente lo que produce es eso, una excitación continua, porque está todo el tiempo la noradrenalina en la brecha sináptica, no puede ser recaptada y sigue actuando sobre los receptores. Esto se utilizaba anteriormente, pero en este momento, por el problema de
producción de adicción, no tiene un uso clínico. Y después vamos a ver que lo más utilizado son los receptores específicos beta, digamos agonistas o antagonistas beta y agonistas y antagonistas alfa. Esto digamos que sería lo más específico para obtener la respuesta buscada. Con respecto a lo que se llama agentes de acción simpático-mimética, es decir, que simulen la acción simpática, tenemos los agonistas adrenérgicos. Estos agonistas pueden ser directos, indirectos o de acción mixta. Lo que no tenemos que confundir es la definición, lo que es acción directa con acción selectiva. Acción directa significa que estas sustancias van a actuar directamente sobre los receptores. Es decir, que no van a necesitar neurotransmisor endógeno para producir respuesta. Eso significa que es directo, actúan directamente sobre los receptores. Y a su vez se pueden dividir en selectivos y no selectivos. Ahí sí, los selectivos van a tener acción sobre un tipo particular de receptor. Va a haber selectivos alfa 1 o alfa 2, beta 1 o beta 2. En cambio, los no selectivos pueden ser o no selectivos sobre todos los receptores alfa, todos los receptores beta, o actuar sobre todos los receptores simpático-miméticos. ¿Cómo podemos discriminar si nosotros encontramos una sustancia que vemos que tiene efecto agonista sobre los receptores simpáticos? ¿Cómo podemos determinar que realmente esta acción es directa? Bueno, uno de los métodos experimentales es tratar previamente al animal, a la neurona, con alguna sustancia como puede ser la reserpina, que se acuerdan que depletaba del neurotransmisor endógeno. Entonces, en aquellos casos, las sustancias de acción directa van a presentar una respuesta muy alta, aun cuando los animales han recibido reserpina. Esta respuesta inclusive puede ser hasta más alta que sin estar reserpinizado, porque ustedes saben que cuando se produce la depleción de un neurotransmisor endógeno, hay una sensibilización de los receptores que puede provocar una mayor respuesta. Esto se contrapone con las drogas que son lo que se llama de acción indirecta. ¿Qué significa esto? Que estas sustancias no van a actuar sobre los receptores adrenérgicos. Su acción va a ser mediada por un aumento de los neurotransmisores endógenos. ¿Cómo podemos aumentar estos neurotransmisores endógenos? Bueno, o aumentando su liberación, por ejemplo, lo producen la anfetamina y la tiramina. La tiramina actúa intercambiándose por noradrenalina en la vesícula, entonces entra tiramina y sale noradrenalina. Entonces va a ser la noradrenalina endógena la que va a actuar sobre los receptores. Podemos también inhibir la captación, en este caso lo que va a producirse que no se va a terminar la señalización, como yo les comentaba en la diapositiva anterior, entonces al tener más disponibilidad, más tiempo sobre los receptores, se exacerba la respuesta. Podemos tener algunos inhibidores de las enzimas que los metabolizan, en este caso también de manera indirecta, porque estamos inhibiendo la degradación, vamos a tener más disponible el neurotransmisor endógeno. ¿Qué va a pasar si nosotros tratamos al animal por ejemplo, con reserpina? Que vamos a depletar la vesícula de neurotransmisor. Bueno, cuando utilicemos estas sustancias no vamos a obtener respuesta porque al no haber neurotransmisor endógeno no va a haber ninguna sustancia que actúe sobre los receptores. Y como combinación tenemos los que se llaman de acción mixta, que van a tener de los dos tipos de efectos. Por un lado van a actuar por sí mismos como la efedrina sobre los receptores adrenérgicos, pero también van a producir la liberación del neurotransmisor endógeno. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tratamos un animal con reserpina? Bueno, en este caso vamos a obtener una respuesta disminuida. ¿Por qué? Porque no vamos a tener el efecto de la liberación del neurotransmisor endógeno, pero sí vamos a tener el efecto de la acción directa de la efedrina sobre los receptores. ¿Bien? Muy bien. Este es un ejemplo muy interesante con respecto a la afinidad que tienen las distintas sustancias
en los receptores adrenérgicos. Algo que no mencioné todavía, pero es importante, es que la noradrenalina también se puede llamar norepinefrina, son sinónimos. En algunos libros, sobre todo los norteamericanos, o sea, que están escritos en inglés, ellos lo llaman norepinefrina, y a la adrenalina la llaman epinefrina. Así que esto es para que ustedes sepan que estos son sinónimos. Vamos a ver qué pasa cuando se estimula, digamos, con estas sustancias, qué respuestas tenemos en el aparato cardiovascular. El aparato cardiovascular, en general, el análisis se hace viendo cuál es la resistencia periférica, es decir, si hay vasodilatación o vasoconstricción. Se analiza la frecuencia cardíaca y como resultado vamos a poder lo que es medir la presión sanguínea, tanto sistólica como la diastólica. En el caso de la norepinefrina o noradrenalina, se sabe que tiene una afinidad especial por los receptores alfa. Ustedes se acuerdan cuando vimos el efecto sobre los vasos, lo que era la contracción, la constricción, estaba mediada justamente por estos receptores alfa. Entonces van a ver que cuando estimulamos con noradrenalina o norepinefrina, vamos a tener un aumento de la resistencia periférica por la estimulación de estos receptores alfa. Con respecto a la frecuencia cardíaca, nosotros sabemos que la norepinefrina puede llegar a tener algún efecto beta también, pero ¿por qué vemos esta disminución en la frecuencia del pulso? Bueno, algo que se ve en un animal o un organismo entero es que cuando se estimula altamente, ven que tenemos un aumento de la resistencia periférica, que esto produce como consecuencia un aumento de la presión, hay una respuesta refleja vagal que estimula el parasimpático y produce una bradicardia. Uno se preguntaría por qué, si tengo disminución de la frecuencia y tengo aumento de la resistencia periférica, ¿por qué veo un efecto resultante de un mayor aumento de la presión? Bueno, la presión sanguínea fundamentalmente está regulada por la resistencia periférica. Este es el factor determinante sobre la presión sanguínea. Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando veamos antihipertensivos. Vamos a ver que uno de los objetivos es no solo disminuir a veces la frecuencia cardíaca para disminuir el gasto cardíaco, sino tratar de encontrar medicamentos que produzcan vasodilatación, que se vio que tienen un efecto mayor sobre la presión. Si comparamos ahora con lo que pasa con la epinefrina o la adrenalina, ¿cuál es el efecto fundamental? ¿Por qué receptores tienen mayor afinidad la adrenalina o epinefrina? Bueno, tiene mayor afinidad por los receptores beta 2 y beta 1. Como ustedes se acuerdan, en los vasos, los receptores beta producen una vasodilatación. Por eso va a producirse una disminución en la resistencia periférica. Cuando vemos el efecto a nivel cardíaco, como tiene mayor efecto sobre los receptores beta, entonces en este caso sí vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca. Y cuando analizamos el resultado de la presión sanguínea, vemos que en promedio se mantiene igual, porque hay una compensación con la disminución de la resistencia y un aumento de la frecuencia. Fíjense que la presión sistólica aumenta por este aumento de la frecuencia y la presión diastólica se ve disminuida, pero en promedio se mantiene igual, digamos que no habría modificación. Ahora vamos a ver la diferencia que hay cuando utilizamos un agonista beta. Esta sustancia, que es el isoproterenol, no tiene acción sobre los receptores alfa. Entonces, cuando vemos la resistencia periférica, vemos que la vasodilatación es aún mayor porque no hay ningún efecto alfa. Entonces tenemos una alta vasodilatación, una gran disminución de la resistencia periférica. Como este es un agonista beta, vemos que tiene solo acción sobre los receptores beta, por eso vemos un mayor aumento de la frecuencia cardíaca, y vuelta vemos acá que como hay una mayor vasodilatación, una menor resistencia periférica, la resultante es una disminución de la presión. Como ven, siempre lo que es la resistencia periférica es lo que más va a tener resultado
en la presión arterial. Entonces, bueno, esto es para que ustedes vean que dependiendo la afinidad sobre qué receptores van a actuar las sustancias, va a ser el efecto final que observemos. Bueno, esto mismo se puede observar si analizamos distintas sustancias también en el aparato cardiovascular. Esta diapositiva representa, bueno, son estas distintas sustancias que sobre qué receptores actúan a medida que aumentamos la concentración de las mismas. Estas sustancias son utilizadas en la clínica muchas veces en distintas situaciones de shock cardiogénico, donde se necesita estimular el corazón, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, o necesitamos algún tipo de vasoconstricción para justamente aumentar la presión. Las sustancias más utilizadas son la dopamina y la adrenalina. Como yo les comentaba antes, la dopamina no es, digamos, no sería el neurotransmisor simpático clásico, pero hay neuronas dopaminérgicas que actúan sobre los receptores adrenérgicos. Fíjense, a baja dosis de dopamina actúa solamente sobre los receptores dopaminérgicos que producen ese efecto que ya habíamos visto sobre el riñón, aumentando la diuresis y la natriuresis. Cuando aumentamos la dosis de dopamina, ya empieza a perder un poco de especificidad y también vemos un efecto sobre los receptores beta 1. Y a mayor acción, mayor concentración, empiezan a haber también efectos sobre los receptores alfa, que pueden producir una vasoconstricción excesiva. ¿Cuál es el riesgo de la estimulación repetida de estos receptores adrenérgicos? Bueno, esto ya lo vimos en farmacodinamia, es el riesgo de una taquifilaxia. ¿Qué es esto? Es una desensibilización por estimulación repetida, es un mecanismo de regulación para obtener menor respuesta. Fíjense, con la adrenalina, yo les comentaba que es muy específico, tiene mucha afinidad, bastante específica con los receptores beta 2. Entonces, cuando tenemos una muy bajita concentración, va a actuar sobre los receptores por los que tienen mayor afinidad, entonces va a tener un efecto beta 2. Cuando aumenta la concentración, ya empieza a tener también sobre efectos beta 1 y cuando tenemos altas concentraciones actúa sobre todos los receptores y también sobre los alfa 1 con riesgo de la vasoconstricción, porque sabemos que a nivel de los vasos la acción alfa 1 es producir justamente vasoconstricción. La dobutamina es un agonista beta, que vemos que también es un agonista beta 1. Entonces, a bajas concentraciones actúa fundamentalmente sobre los receptores beta 1, pero cuando aumentamos la concentración pierde la especificidad y también se ven los efectos de beta 1 y beta 2 combinados. Entonces, bueno, esto es para que ustedes vean que las distintas drogas, dependiendo de la dosis a la que se las va a utilizar, van a tener un efecto u otro. Con respecto a los agonistas beta 2, se los utiliza fundamentalmente por su función a nivel del músculo liso bronquiolar, donde produce una broncodilatación. ¿Cómo se los diferencia? Bueno, tenemos los de acción corta y acción prolongada. Los de acción corta se utilizan fundamentalmente como medicamentos de rescate, ustedes lo deben haber visto en pacientes asmáticos que utilizan los PAF de salbutamol fundamentalmente para resolver alguna crisis asmática. En el caso de los medicamentos a largo plazo, son terapias de mantenimiento y preventiva, se utilizan los agonistas beta 2 de acción prolongada, como el salmeterol o el formoterol. ¿Qué pasa? ¿Qué detalle tenemos que tener en cuenta? Igualmente esto se va a ver bien cuando se vea todas las enfermedades del aparato respiratorio. Pero bueno, algo que ustedes tienen que saber es que estos agonistas beta 2 de acción prolongada producirían una desensibilización por esta acción repetida sobre los agonistas beta. Es por eso que siempre ustedes van a ver que todas las formulaciones de agonistas beta 2 de acción prolongada se asocian a corticoides. ¿Por qué? Porque estos corticoides lo que hacen es evitar la desensibilización. Entonces, por eso se puede ver el efecto sobre los efectos beta 2. Si no, por el efecto de desensibilización, no podríamos obtener esta respuesta. Como yo les comentaba, empieza a conocerse más el receptor beta 3. Yo les contaba que al principio se conocía fundamentalmente que tenía
implicancia en la termogénesis y en la lipólisis. Hoy se conoce que tienen una ubicación más ubicua, hay receptores beta 3 a nivel del sistema nervioso central, que tienen implicancia en actividades de la regulación de la memoria, el aprendizaje, la regulación del apetito. Y uno de los usos de las localizaciones que en estos últimos años se descubrieron y se están utilizando es en la regulación de la función de la vejiga urinaria. Ustedes se acuerdan cuando vimos el sistema parasimpático que la vejiga también tiene receptores muscarínicos y se utilizaban los antagonistas muscarínicos justamente para, en los casos de vejiga hiperactiva, en los casos de que no pueden contener la orina o necesitan ese reflejo de necesitar orinar constantemente, bueno, los antagonistas muscarínicos producían una relajación del músculo detrusor de la vejiga para tener más capacidad de llenado y tener menos acción de la vejiga. Bueno, los receptores beta 3 tienen, actuarían de la misma manera. Fíjense que producen una relajación del músculo liso vesical por acción sobre la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico, estos receptores beta 3. Y una de las drogas que ya se aprobó para esta utilización de la vejiga hiperactiva es el mirabegrón. Con respecto a los antagonistas muscarínicos, la ventaja que presentan estos receptores beta 3 es que no tienen una localización tan diseminada como los receptores muscarínicos, entonces tendrían una acción más específica. Igualmente, como estamos viendo con todo este sistema simpático, esta especificidad no es absoluta y se vio que esta droga también actúa sobre otros receptores betas, pudiendo producir aumento de la presión arterial. Entonces, uno de los controles que hay que hacerse los pacientes que reciben esta medicación como efecto adverso por estimulación de los otros receptores beta, sobre todo los receptores beta 1, podrían tener aumento de la presión arterial, pero tendrían menos efectos adversos que los que presentan los pacientes cuando reciben los antagonistas muscarínicos para la misma acción. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos usos clínicos, esto es para ver muy rápidamente. Vean que los agonistas adrenérgicos, sobre todo cuando tenemos agonistas alfa, se pueden utilizar en algunas situaciones para aumentar la presión arterial. Hay situaciones donde uno la mayoría de las veces lo asocia con hipertensión y tratar de bajar la presión, pero bueno, hay pacientes que presentan una hipotensión muy marcada y necesitan, entonces bueno, se utilizan los agonistas alfa. También se utilizan, y esto sí tiene un uso bastante difundido, el tema de los descongestivos nasales, no tanto, pero también los descongestivos oculares actúan justamente por vasoconstricción de los alfa 1, pero bueno, el riesgo que tienen estas sustancias es que si tienen un uso repetido pueden producir una vasodilatación por efecto rebote, que eso también se vio. Si ustedes se fijan, bueno, la nafazolina es muy utilizada, la fenilefrina, la pseudoefedrina, bueno, todos estos se utilizan muchas veces combinados con otras drogas para todos los síndromes gripales para evitar la congestión. Otros usos de los agonistas adrenérgicos, bueno, ya lo hemos visto, cuando tenemos el estímulo sobre los beta, bueno, en algunas situaciones de shock circulatorio se necesita esta acción sobre los beta 1 y sobre los alfa, con esta situación para tratar de aumentar la presión. Y lo que se usa mucho son los agonistas beta 2 como broncodilatadores. Si se fijan, la adrenalina, que ven que es lo mismo que la epinefrina, se utiliza a veces como aerosol en nebulizaciones como broncodilatador por esta afinidad selectiva que tienen en general sobre los receptores beta 2. Por más que actúan sobre los otros receptores, tiene una alta afinidad y a veces tiene una acción bastante rápida. A veces cuando otros agonistas alfa 2 no funcionan, se pueden hacer nebulizaciones o aerosoles con adrenalina. Bueno, estos son otros ejemplos que ven que si son beta 2 la mayoría son broncodilatadores y los agonistas beta 1 tienen efectos sobre el corazón y bueno, acá tienen distintos ejemplos. Bueno, así como tenemos agonistas, que es lo que estuvimos viendo hasta ahora,
También tenemos sustancias que son antagonistas de los receptores adrenérgicos. Como antes, vamos a tener algunos que actúan sobre los receptores alfa y otros que actúan sobre los receptores beta. Hay algunas sustancias que son las primeras en general en sintetizarse que han sido no selectivas, por ejemplo la fentolamina actúa sobre todos los receptores alfa, y después tenemos algunos que se han diseñado por su selectividad alfa 1 o alfa 2. En general, los antagonistas alfa 2, digamos, no son tan utilizados porque, bueno, yo ya les comenté que también el alfa 2 tiene una acción reguladora del sistema, entonces no son tan específicos, excepto algunos receptores alfa 2 centrales, digamos, no tienen prácticamente utilización en la farmacología. Los antagonistas beta están ampliamente utilizados, empezaron los de primera generación que eran no selectivos con muchos efectos adversos porque tratando de buscarse en generar un antagonismo con respecto a los beta 1, muchos de estos también tenían efectos antagonistas sobre los beta 2, produciendo riesgos de broncoconstricción. La realidad es que los pacientes que no tienen predisposición a estas enfermedades respiratorias podrían no presentar estos efectos, digamos, broncoconstrictores. Esto se ve, por ejemplo, se utiliza todavía actualmente el propranolol, hay pacientes que lo reciben sin presentar efectos adversos, pero es un riesgo potencial porque si este paciente tiene algún problema respiratorio podría exacerbarse la broncoconstricción. Otra de las sustancias así no específicas que también se utilizan es, por ejemplo, el timolol, pero se utiliza como en colirios para disminuir la presión ocular, pero por la aplicación, por la vía de administración ocular, prácticamente no tienen efectos sistémicos, pero algo siempre puede haber. Entonces, bueno, se empezaron a tratar de buscar los que se llaman de segunda generación y tercera, que tienen una selectividad por los receptores beta 1. Entonces, bueno, estos sí se utilizan bastante, el atenolol, el bisoprolol, pero bueno, la realidad es que tienen mayor especificidad, pero esto no es absoluto, y lo que se ve es que a pesar de que no tienen los efectos adversos respiratorios, en muchos casos estos antagonistas beta producen un efecto sobre la regulación de la glucemia. Y algo llamativo y algo para tener muy en cuenta y para advertirle a los pacientes es que estas alteraciones de la glucemia, por ejemplo cuando hay hipoglucemia, uno podría, normalmente los pacientes presentan taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, al estar inhibidos los receptores beta 1, los pacientes no van a presentar este aumento de la frecuencia cardíaca, entonces no van a tener esta señal de alarma para saber que quizás están teniendo algún problema con la regulación de la glucemia. Este es uno de los efectos adversos importantes de los antagonistas beta que hay que mencionarlo y controlarlos. Respecto a los usos clínicos de los antagonistas adrenérgicos, fíjense, hay antagonistas alfa, la mayoría, como les decía, son antagonistas alfa 1 y tienen un uso muy generalizado en lo que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque el receptor alfa 1 en la próstata produce una contracción del músculo liso de la próstata que se vio que empeora la sintomatología de estos pacientes. Entonces, al tener un antagonista o una medicación que bloquea estos receptores, se produce una relajación del músculo liso de la próstata y mejora la sintomatología. O sea, este es el mayor uso, fíjense, que se utiliza con respecto a los antagonistas alfa. En algunos casos hay unos antagonistas alfa 2 que actúan a nivel central fundamentalmente y también se utilizan para la presión arterial. Con respecto a los antagonistas beta adrenérgicos, bueno, acá esta es una tabla que no es necesario que sepan las características, digamos, farmacocinéticas, pero bueno, puede ser interesante si en algún momento necesitan buscar esta información. Y acá están divididos de acuerdo a la generación. Como yo les comentaba, los de primera generación no son nada selectivos, y ya en la segunda y tercera generación, no solo que se va buscando la selectividad con respecto a los receptores que sean solamente antagonistas beta 1, o sea que tengan acción
cardíaca, sino en la tercera generación empiezan a aparecer sustancias que tienen algunos efectos adicionales. Por ejemplo, la betalol tiene antagonismo alfa 1, beta 1 y beta 2 y un agonismo parcial con los beta 2. Entonces fíjense que al ser antagonista alfa 1 va a favorecer la vasodilatación, lo mismo que siendo agonista parcial beta 2. Y siendo agonista parcial beta 2 no va a tener el efecto potencial adverso de broncoconstricción. Otro caso también interesante, por ejemplo, es el nebivolol, que no solo es antagonista beta 1, sino que produce una vasodilatación mediada por óxido nítrico porque tiene una acción a nivel de los receptores beta 3. Entonces ven que estas sustancias, al tener algo adicional aparte del antagonismo beta 1 que produzca una vasodilatación, es como que compensa y se obtiene un efecto adicional para el control de la presión arterial, que bueno, cuando veamos el teórico vamos a ver que es algo muy importante. Bueno, estos son más ejemplos de beta bloqueantes con sus usos y las dosis que se utilizan en algunas marcas. Fíjense que tenemos antagonistas beta, estos no selectivos, acá tenemos antagonistas beta 1 para que tengan algunos ejemplos más. Así que bueno, aquí hemos terminado el teórico de drogas simpáticas.